Espíritu Santo, abre el entendimiento de todos, para que en todos haya comprensión, que todos hoy sepan qué hacer con sus vidas, para que las vidas de todos dejen de ser como un valle de huesos secos, y que cada persona se torne un soldado fuerte que avanza, que vence las batallas de la vida y que conquista lo que es más importante, la vida eterna, a través de tu gracia, de tu perdón, de la salvación que tú ofreces a todos. Que así sea. Amén. Por favor, todos sentados con su Biblia abierta en Ezequiel 37, vamos a ver lo que dice ahí. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Obediente, sumiso a lo que Dios mandó que hiciera, el profeta no sabía nada respecto de aquellos huesos, mas el profeta sabía lo suficiente sobre la grandeza y el poder de Dios. Tal vez usted no sepa cómo restaurar su matrimonio, cómo recuperar a su hija, cómo curarse de esa enfermedad, cómo salir de esa situación de miseria, de deuda, de pobreza, de quiebra, de bancarrota. Tal vez usted no sepa cómo salir de esta situación de soledad. Hay quien ha coleccionado varios intentos de tener una persona en su vida. Intentó hace 15 años, no funcionó, se separaron. Intentó hace 12 años y no funcionó y se separaron. Y así cada 2 o 3 años usted intenta otra vez, a ver si mi vida en el amor de esta vez se despega y sube. Mas todos los intentos han sido fracasados, fallidos. Algunos han querido cosas en sus vidas, han querido paz, han querido estar tranquilos, han querido sentirse bien, han querido ser felices. Es todo. Pero sus vidas están como el valle de huesos secos. Que el profeta no sabía nada de aquello, mas sabía que para Dios no hay nada imposible. Quizá usted no sepa cómo salir de sus problemas, pero crea que para Dios sí es posible. Él es el autor mismo de la vida. Entonces, creyendo que para Dios todo era posible y que aquellos huesos lo iban a escuchar, a pesar de que ya no había orejas ni oídos, mas cuando tenemos una fe sobrenatural, que Dios es Dios y es un Dios sobrenatural y todopoderoso, todo para nosotros pasa a tener oídos. Por eso Jesús habló con el viento y con el mar, y el viento dejó de soplar y el mar se puso tranquilo como un vidrio. Por eso Jesús habló con la higuera
que no producía fruto y la higuera se secó. Así también somos nosotros. Cuando tenemos la confianza, la certeza del poder, de la grandeza de nuestro Dios, podemos hablar con la situación, podemos hablar con el problema, podemos hablar con la enfermedad, podemos hablar con la circunstância que estamos vivendo e dizer: isso passará, isso se resolverá, isso se solucionará e haverá poder em nossas palavras. Vamos a ver como foi que o profeta obedeceu lo que Deus lhe mandou. Versículo 7. Profeticé pues como me foi mandado. E mientras eu profetizava, houve um ruído e luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínese la escena. Dios sacudió el valle. Amiga, amigo, cuando la vida de una persona es sacudida por un accidente, por un despido no esperado, por la pérdida de un familiar que amamos, quando a vida de uma pessoa é sacudida por um divórcio, por uma separação, quando a vida de uma pessoa é sacudida porque lhe hicieron uma brujeria, uma hechiceria, uma magia negra para destruir seu matrimônio, sua economia, sua saúde, o ser humano padece muito. Mas quando, em lugar de ser sacudidos por el mal ou por uma mala notícia, somos sacudidos por Deus, Deus acomoda todos nossos huesos. Deus em nossas vidas coloca cada coisa em seu devido lugar. Bem-vinda a sacudida de Deus a nossas vidas. Vamos a continuar vendo o que passou em seguida. E miré, e he aqui, havia tendones sobre eles, aqueles huesos que antes estavam secos em extremo. Creció la carne y la piel los cubrió. Pero havia um problema. Não havia espírito en ellos. Es maravilloso ver que haya personas en la iglesia que están agradecidas y que cuentan de sus bendiciones. E com a boca llena e com a cara contenta e uma sonrisa estampada dizem: depois de que he venido a la igreja, muitas coisas em minha vida melhoraram. Consegui emprego, paguei mis cuentas, mi marido se enamorou de mim outra vez, mis hijos estão carinhosos comigo, comecei a cair bem a mi patrão, me dá mais responsabilidade, me melhorou mi sueldo. Eu consegui comprar mi moto, consegui comprar mi carro, mi vida se estabilizou, eu já tenho boa saúde. Todo isso representa os tendones e a carne. Mas se não recibieran el Espírito, aqueles cuerpos, ¿qué pasaría? Hay un cadáver inteiro, un cadáver perfecto sobre una mesa. Pero si está muerto, ¿cuánto tiempo más durará? Se pudrirá y volverá a ser puros huesos otra vez. Y eso también sucede con muchas personas que mejoran sus vidas, pasan a experimentar bendiciones en sus vidas, mas aún no recibieron el Espíritu. Y si usted no recibe el Espíritu, no me torno su enemigo por decirle la verdad. No lo digo eso con alegría, lo digo con lamento, con tristeza, pero no puedo decir parte de la verdad. Tengo que decirles toda la verdad. Si usted no recibe al Espíritu Santo, por más que haya alcanzado bendiciones y haya mejorado en muchas cosas, va a volver todo para atrás otra vez.
Por eso hay personas que habían dejado de tomar medicamento para dormir y en un determinado punto de sus vidas tienen que volver a tomar calmantes, si no, no consiguen dormir. De pronto se bloquean y ya no consiguen hacer nada, no tienen ninguna idea y comienzan a sentir la sensación como si el perro estuviera corriendo detrás de su cola. Su vida es así. Gira, gira, gira y está siempre en las mismas. No hay progreso, no hay desarrollo, no avanza. Baja la emoción de sus primeros días, semanas o meses en la iglesia y algunos dicen, ay, ya no siento más ganas de ir a la iglesia como antes. Ay, ya no siento más ganas de leer la Biblia como antes. Ay, ya no soy más aquella persona de oración como era antes. Ay, ya no tengo más paciencia con mis hijos como tenía antes. Casi maté a mi marido la semana pasada. ¿Mas por qué, obispo? Es que no basta mejorar recibiendo tendones, carne y que la piel nos cubra. Todos tenemos que estar permanentemente llenos del Espíritu. Y en este caso el Espíritu Santo. Los huesos escucharon el recado de Dios que el profeta les trajo, mas ahora tenían que ser receptivos al Espíritu. Ustedes están aquí porque han escuchado la palabra. Maravilloso, bien para ustedes. Pero no basta ser un oidor de la palabra y estar muy agradecido por las múltiples bendiciones, por las muchas bendiciones que hayamos recibido. Tenemos que llenarnos con el Espíritu Santo. Viene entonces lo siguiente. Entonces el Señor me dijo, versículo 9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El profeta sumiso y obediente dice, yo profeticé como él había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos. Después de haber sido un valle de huesos sequísimos y todo lo que ya hemos pasado y visto, y vivieron y se pusieron en pie. No un rebaño de ovejas indefensas, sino que un enorme e inmenso ejército. Amiga, amigo, esto es lo que Dios quiere para la iglesia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como cristianos. No personas frágiles que se dejan abatir, que se desesperan por una mala noticia, no porque tuvieron en la vida un bajón en la salud, en la economía o en el amor, que piensen que todo está acabado. Ay, ya no voy más a la iglesia, estoy triste, oh cielos, oh vida, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ¡No! Dios no quiere a usted así. Dios quiere a usted como un soldado fuerte, un soldado valiente, un soldado con quien Él pueda contar y trabajar. Por eso coloca en nosotros su Espíritu, transformando a la iglesia en un enorme e inmenso ejército. Entonces Él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Hoy, ahora, aquí, la iglesia. Este ejército es la iglesia. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado.
y nuestra esperanza ha perecido. Algunos aquí han pensado que sus mejores años de sus vidas ya pasaron. Una señora decía a un pastor: pastor, usted dice aquí en la iglesia que nosotros vamos a avanzar, a prosperar, a tener progreso, a ver bien nuestras familias. Ay, si yo hubiera conocido a la iglesia a los 30, a los 40, yo creería, pastor, en todo lo que usted me está diciendo. Pero, pastor, ya soy una anciana. A mi edad, pastor, ya no pienso en tener ningún tipo de progreso, ya no pienso en conquistar nada, en mejorar nada. Pastor, a mi edad yo solo quiero paz y una muerte tranquila donde yo tenga descanso. Pensamiento equivocado, porque Dios llamó a Noé para construir el arca y él ya era muy anciano. Para Abraham la vida comenzó a los 75 años. Job recuperó el doble de todo lo que había perdido en la vida y Dios le dio a él ¿cuántos años más para disfrutar? 140 años más. ¿Hay alguien aquí con 140 años? 139, 138. Bueno, dejemos eso así. Estoy delante de puros chicos y chicas, son todos menores de edad. Nuestros mejores años aún están delante de nosotros. Usted no ha vivido todavía los años más felices de su vida. Y mientras esté vivo y respirando, mantenga esa expectativa y esa confianza en Él. Dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Pero no es así. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. No es esa tierra aquí en el mundo donde hay violencia, muerte, delincuencia, crímenes, enfermedades, extorsiones, amenazas, ataques armados, donde las personas viven enrejadas en sus negocios y asustadas en sus casas. Cualquier persona en la calle, cuando llega una moto con dos hombres, su corazón falta que salga por la boca. Porque vivimos así en la sociedad actual. Los conductores manejan agresivos, intimidando unos a otros. Las cosas buenas cuesta para que los jóvenes aprendan y las cosas malas aprenden rapidito. Usted mira un hospital de afuera para adentro y usted se considera un paciente, una paciente. Mas quien está adentro del hospital trabajando, el negocio de los hospitales y de la medicina, mira de dentro hacia afuera los nuevos clientes. Quien tiene dinero, paga el tratamiento. Quien no tiene, se muere sin piedad. Así es el mundo en que vivimos. Todos quieren sacar ventaja uno del otro. Y el que es más listo lleva ventaja sobre los más ingenuos y no les importa humillar, pisar, maltratar, sacar provecho y hasta destruir. Si el mundo pudiera, así como se aplasta con el tacón a una colilla de cigarro para apagarla, el mundo haría eso con usted. El mundo haría esto conmigo. Usted nunca va a sentirse cómodo y a gusto al 100% en este mundo, porque su lugar no es aquí. La vida eterna es real, el cielo es real, Dios nos espera allá.
Y allá no hay hospitales porque no hay enfermedades. Allá no hay comisaría, no hay cárceles porque no hay crímenes, no hay delincuencia. Allá no existe agresión, violencia. Allá no hay mentira. Allá no hay sufrimiento ni dolor. Os llevaré a la tierra de Israel. No es esa tierra aquí donde se vive 90 o 100 años. Es una vida eterna la que Dios ha pensado. Versículo 13. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y aquí viene la promesa en la cual quiero que ustedes se agarren. Usted puede estar aquí diciendo, mi vida está arruinada. Vengo a la iglesia hoy de visita, me invitaron, yo escuché por la radio, yo vi por la TV, mi amiga me trajo y yo estoy devastado, estoy devastada. Puede ser que sea esa su realidad, mas Dios le está diciendo así: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. No es la ideología de un partido político. Yo no soy candidato a nada, no estoy pidiéndole ningún voto para que me elija a ningún tipo de cargo público. Les estoy entregando la palabra infalible del Dios Todopoderoso. Usted puede confiar en esta palabra. Él dice que colocará su espíritu en usted y usted vivirá vida abundante, vida de paz, vida segura, vida feliz y vida eterna. Primera cosa, escuchar con atención su palabra. Siempre escuchar con atención lo que Él manda, su palabra. Fue eso lo que hizo que se juntara cada hueso con su hueso y creciera tendones, carne y la piel los cubrió. Primera parte de lo que tenemos que hacer: oír con atención, obedecer, escuchar la palabra. Segunda cosa, ser receptivos al Espíritu. Estar receptivos al Espíritu Santo. Si usted abre su corazón, permite que su cuerpo sea el templo donde el Espíritu Santo venga a vivir, a habitar, usted no va a ser una mujer natural, será sobrenatural. No va a ser un hombre ordinario, va a ser un hombre extraordinario. El Espíritu Santo es el sobre de Dios en nuestro natural. Es el extra de Dios en nuestro ordinario. El Señor Jesús habló eso de otra manera ya en Hechos 1:8, diciéndonos: recibiréis poder cuando reciban en ustedes al Espíritu Santo. Entonces, atentos a la palabra y receptivos al Espíritu Santo. Si usted dice, es eso lo que yo quiero. Yo quiero que la palabra de Dios, las instrucciones de la Biblia, sean lo que conducirá mi vida. Quiero entender cada día, obedecer cada día, practicar cada día la palabra de Dios. Y quiero ser llena del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Los interesados, por favor, pónganse de pie en su lugar.
estamos tão agradecidos, porque tú has juntado en nuestras vidas cada hueso a su hueso. Estamos tan agradecidos, Señor, porque tú has hecho crecer carne, tendones, y porque la piel nos ha cubierto. Todos aquí tenemos algo para darte las gracias. Todos aquí tenemos algo de que agradecerte. Muchas gracias, Señor, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros hijos, porque estamos de pie sobre nuestros pies. Muchas gracias, Señor, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por nuestros hijos. Muchas gracias, Señor, por la vida. Reconocemos que todo es gracias a ti. Pero, Señor, mi Señor, si no reciben tu Espíritu, estas personas volverían a ser huesos secos otra vez. Ay, cómo nos entristece, ay, cómo nos parte el corazón, nos duele en el alma cuando vemos a una persona que se va para abajo. Pero esta persona estaba tan contenta en la iglesia, esta persona tenía tantas cosas buenas que contaba y decía que su vida cambió, mejoró, que estaba feliz. Y de pronto esta persona se viene todo para abajo otra vez. Porque si no hay el Espíritu, otra vez se decompone, se pudre. Si no hay el Espíritu, todo se va para abajo. Si no hay el Espíritu, nosotros estaríamos muertos y nuestros cuerpos se secarían y volveríamos a ser huesos secos nuevamente. Entonces, Espíritu Santo, por favor, sopla aquí en esta mañana. Espíritu Santo, ven sobre estas personas que aquí están de pie delante de tu altar con este deseo sincero, con esta hambre, con esta sed de recibir tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, a llenar a estas personas. Ven, Espíritu Santo, a llenar las vidas de todos los que aquí se reúnen, de todos los que aquí se concentran. Ven, Espíritu Santo, a tomar tu lugar en el corazón de cada persona que aquí está, porque tú eres lo principal, tú eres lo más importante, tú eres quien das la vida y conservas la vida. Tú eres todo y mucho más de lo que podamos expresarnos con nuestras palabras, más de lo que podamos decirte con todas las palabras del vocabulario. Espíritu Santo, te necesitamos, pero te necesitamos demasiado, más que todo, te necesitamos. Oh Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas ahora. Yo voy a desocupar aquí delante del altar y quiero invitar que se acerque al altar usted que dice: yo quiero ser llena del Espíritu Santo, porque yo quiero mantenerme de pie, no quiero volver a caer. Acérquese aquí conmigo, por favor. Usted que dice: yo estoy agradecido con Dios por todo lo que Él ya me dio, por todo lo que Él ya hizo por mí, por las veces que Dios me ha librado incluso de la muerte. Estoy agradecida porque Dios ha juntado cada hueso con su hueso en mi vida. Dios ha hecho crecer tendones y carne sobre mí. Me ha cubierto de piel. Tengo cosas que contar de las
maravillas que Dios ha hecho, mas yo quiero el Espíritu Santo. Acérquese y dígale a Él directamente: Espíritu Santo, yo te quiero. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo me acerco porque yo te necesito, yo te quiero, y por eso es que yo te busco. Las obreras y obreros, por favor, suban conmigo acá en el altar y vamos juntos a pedir que el Espíritu Santo llene todos los que aquí están y tome su lugar en cada persona que aquí se reúne con nosotros en esta mañana. Señor, como si fuera este el último pedido, el último deseo de un condenado. Si tú me atiendes este único pedido, este único deseo, y después me matas, moriría yo feliz y contento, satisfecho. Pero te pido que me atiendas. Llena tu iglesia con tu espíritu, con tu presencia. Llena estas vidas de ti, mi Señor. Llena a todos con tu plenitud, mi Señor. Solo tu Espíritu pone de pie los huesos secos. Ven, Espíritu Santo, y llena a tu iglesia, todos los que ahora están hambrientos, sedientos, deseosos de ti. En esta oración, ven, Espíritu Santo, sobre todos ahora. Ven a llenarlos con tu plenitud, con tu presencia. Detengan sus manos como quien espera recibir un regalo. Levante su cara y por un momento apenas guarde un poco de silencio. Hemos pedido que el Espíritu venga y Él ya está aquí, pero no quiere estar a la par suya, ni por encima, ni por debajo, ni al costado, ni adelante, ni detrás. Él quiere habitar dentro de usted. Recíbalo al Espíritu Santo. Quizá usted no tiene papá o no tiene mamá, o no tiene a los dos. Quizá usted no tiene amigos, no tiene familia, no tiene pareja. En ocasiones usted se ha sentido la persona más sola del mundo, mas nunca más se sentirá solo, porque el Espíritu Santo le llena y Él será su confidente, Él será su amigo,
el guardián de su alma, su protector y cuidador. Reciba al Espíritu Santo ahora. Recíbalo y tenga paz. Recíbalo y tenga alegría. En este momento es probable que Satanás quiera acusarlo, para que usted piense que no puede recibir al Espíritu Santo, porque usted es un pecador, porque usted es una pecadora. La buena noticia es que Él ya perdonó sus pecados. Y Él no solo perdona sus pecados, mas entra en usted y le ayudará para que usted haga todo mejor de aquí en adelante. Todo correctamente de aquí en adelante. Reciba al Espíritu Santo. Sea llena del Espíritu Santo. Reciba al Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Ahora puede abrir su boca y amarlo y decirle: te amo. Puede abrir su boca y decirle: tú eres todo para mí. Puede abrir su boca y decirle: Señor, con toda mi vida y con todo lo que soy, yo quiero servirte. Yo quiero entender cada día tu palabra y yo quiero caminar cada día en tu camino. Enséñame, ayúdame a entender cada día más tu voluntad para mi vida. Yo me entrego a ti. Yo te amo, mi Señor. Toda mi vida, todo lo que soy, yo entrego a ti. Y es para siempre. Y es para siempre. Aleluya. Muestre sus manos, levante su cara y pídale: quédate conmigo, Espíritu Santo. En cada valle que yo tenga que pasar, dame vida, colócame de pie, fortaléceme, nunca me dejes caer, nunca te vayas de mí. Espíritu Santo, eres mi riqueza, eres mi tesoro. Eres todo para mí y nunca quiero perderte, para siempre. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Y Dios habló con usted a través de este mensaje. Compártalo e inscríbase en nuestro canal y no se olvide de activar las notificaciones para así recibir los próximos mensajes.